Egun on guztioi, gaurko gobernu batzordean 2024ko aurrekontuak osatzen hasteko irizpide ekonomikoak onartu ditugu eta hoien berri emango dizue Pedro Azpiazu sailburuak gaur gobernuan hartutako beste zenbait erabakiren laburpenaren ondoren. Komentatu nahi dizkizuetan lehenengo erabakiak lan eta enplegu sailarekin dute zerikusia. Alde batetik, ekonomia sozialaren eremuan bi erabaki hartu ditugu gaurkoan. Batetik, lan eta enplegu sailak 1,2 milioi euroko dirulaguntzen deialdiak egin ditu gizarte ekonomiarako. Zehatzago esan da, prestakuntzarako eta laguntza teknikorako. Eta bestetik, Gobernu Kontseiluak Euskadiko kooperatiben erregistroa antolatzen eta arautzen duen dekretua onartu du. Erregistro hau kooperatiben legean jasota dago eta hura garatzea du helburu gaur onartutako dekretuak. Bere helburua da, eraguzietako bideen bitartez, baita bide elektronikoen bitartez ere, erraztea elkarte kooperatibo, enpresa kooperatibo eta administrazioaren arteko harremanak eta bereziki enpresa kooperatibo berriak sortzen direnean eginkizunak erraztea. A propuesta del Departamento de Empleo y Trabajo, hemos aprobado varios acuerdos relativos al ámbito de la economía social. Por un lado, hemos aprobado convocar ayudas por valor de 1,2 millones de euros dirigidas a la economía social con el objetivo de impulsar la formación y la asistencia técnica a las empresas cooperativas. Y por otro, se ha aprobado el reglamento que organiza y pone en marcha el registro de cooperativas de Euskadi, previsión contemplada en la Ley de Cooperativas recientemente aprobada en el Parlamento Vasco. Este decreto es el resultado de un largo trabajo de acuerdo con las propias cooperativas y con sus instituciones representantes y tiene como objetivo establecer una relación más ágil entre las empresas y la administración, utilizando también medios electrónicos e intentando acortar plazos para los diferentes trámites que son necesarios de llevar a cabo. Eta bestalde, eta enplegu eta lan sailari lotuta hau ere, erakunde sindikalen funtzionamenturako diru laguntzen deialdia onartu da. Diru hauek erakundeen sindikatuen ordezkagarritasunaren arabera ematen diren laguntzak dira, gure erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalen artean. Eta laguntza hauen helburua da jarduera sindikalak dituen gastu arruntei finantzatzen laguntzea. Zenbatekoa guztira 1 milioi bat eurokoa izango da 2023an. El Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el funcionamiento de las organizaciones sindicales que se conceden en nuestra comunidad en función de la representatividad de cada organización. El importe de la convocatoria para este año 2023 es de un total de 1 millón de euros y a ellas mismas podrán acceder las organizaciones sindicales con representación en la comunidad autónoma y el fin de las ayudas es colaborar o ayudar en la financiación de los gastos corrientes de la actividad sindical. Gobernantza sailaren eskutik dekretu bat onartu dugu gaur, informazio sistema berri bat sortzeko administrazioen baitan. Bere helburua da, arau hausteak izan daitezkeenean, sektore publikoan, hauen berri emateko informazio sistema edo kanal seguruak sortzea, eta bestetik informazio hau administrazioaren esku jartzen dutenen pertsonei konfiantzazko egoera bat sortzea bere diskrezioa bermatuz. Gaur onartutako dekretu honek oinarria du batetik Europako zuzentarau batean, eta Espainiako estatuak hau egokitu behar izan du 2023ko onartutako lege baten bitartez. Arau hauek, bai Europakoak eta bai Espainiakoak, behartzen dituzte erakunde publikoak barne sistema berri bat egikaritzera edo ahalbideratzera. Eta helburua da, norbaitek arau hauste penal bat edo arau hauste administratibo bat atzematen duenean, horren salaketa egitea. Horrek behartzen du administrazioa, haustura hori administrazioaren funtzionamentuarekin zerikusia duenean uralen bailen konpontzera, edo beste erabateko arau hauste bat baldin balitz fiskaltzaren eskuetan ipintzera. Modu honetara,
babestu nahi da salaketa hauek egiten dituzten pertsonen erabakia eta bere nortasuna, eta uste du legeak modu honetara gertatu litezkeen arau usteak alik eta azkarren erantzun daitezkeela erakundeen funtzionamentuaren gardentasuna bermatuz. El Consejo de Gobierno ha aprobado, mediante un decreto que ha presentado el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, la creación de un canal interno de información que tiene como objetivo hacer frente a las infracciones normativas que pudieran ocurrir, y también tiene como objetivo facilitar la protección de las personas informantes que pudieran acceder a este canal de denuncia. El decreto es consecuencia, por un lado, de la Directiva Europea, aprobada hace 2 años para proteger a las personas que comuniquen infracciones en un contexto laboral o profesional, y a su transposición a la ley española el pasado febrero de este mismo año. El decreto aprobado obliga a las administraciones públicas a crear y contar con un sistema interno, con un canal interno, para que quien detecte infracciones penales o administrativas las pueda denunciar y comunicar, y quedando en manos de la propia Administración y de este sistema o canal creado la respuesta y la adopción de las medidas pertinentes. Si se trata de si se trata de una infracción administrativa, es a la Administración a quien corresponde corregirla. En caso de que estuviéramos hablando de otro tipo de actuaciones, correspondería al sistema creado ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para las actuaciones a las que pudieran tener lugar. Beste alde batetik eta garapen sailak aurkeztuta, animalien ongizatearen ziurtagiria lortzeko laguntzen deialdierako oinarriak onartu ditu gaur. Jaurlaritzak guztira 200.000 euro izango dira, eta helburua da abeltzaintzetako ustiategien titularrei laguntzea, bertan hazten dituzten, ezten dituzten eta gero hiltegietara eramaten dituzten animalien ongizatea kontrolatzeko prozedurak ezarriz. A propuesta del Departamento de Desarrollo Económico, se han aprobado las bases para la convocatoria de ayudas para la obtención de la certificación de bienestar animal. A este fin se destinarán 200.000 euros este ejercicio, y su fin es apoyar a titulares o agrupaciones de explotaciones ganaderas a hacer frente a los costes que la obtención de los certificados de bienestar animal puedan tener consigo. Bi gai aipatuko dizkizuet, kultura eta hizkuntza politika sailarekin zer ikusia dutenak. Alde batetik onartu dugu diru laguntza zuzen bat ematea Donostiako udalari, 150.000 eurokoa, joan den asteburuan Frantziako rugby ligaren eskutik Donostian jokatu diren top 14 finalerdietako gastuei aurre egiten laguntzeko. El Gobierno ha acordado destinar una partida de 150.000 euros como subvención al Ayuntamiento de Donostia para colaborar en la financiación de las semifinales del Campeonato Francés de Rugby Top 14 que han tenido lugar el pasado fin de semana. Eta bestetik, Gobernuak onartu du 580.000 euro bideratzea arte eszenikoak, musika, literatura eta arte plastikoak sustatu eta gure erkidegotik kanpora banatzeko. El Gobierno ha acordado asimismo destinar 580.000 euros a la promoción y distribución fuera de la Comunidad Autónoma Vasca de actividades artísticas, escénicas, musicales, literarias y de artes plásticas. Los receptores de estas ayudas serán los profesionales o empresas del sector de la cultura, y se busca con esta ayuda fomentar su internacionalización y su salida a otros mercados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Eta amaitzeko, turismo eta merkataritza sailaren eskutik iritsi diren bi erabaki proposamen. Batek du zerikusia merkataritza eta zerbitzu establezimentuen modernizazioarekin, modernizazio horri laguntzeko deialdia da, eta bere helburua da berrikuntza,
kudeak eta tresnen hobekuntza, azpiegiturak eta merkataritza ekipamentua bultzatzea. Funtsa erabiliko dena 4 milioi eurokoa da, igaz baino 700.000 euro gehiago. A propuesta del Departamento de Turismo y Comercio, se ha aprobado el programa de ayudas destinado a impulsar la modernización de los establecimientos comerciales y de servicios. Su objetivo es impulsar la innovación, la mejora de los instrumentos de gestión, las infraestructuras y el equipamiento comercial, con el fin de alcanzar un mayor nivel de calidad y competitividad en este sector. El presupuesto asignado a la convocatoria de este año es de 4 millones de euros y representa un incremento de 700.000 euros con respecto a la convocatoria del año anterior. Eta bestetik, merkatarien elkarteen jarduerak bultzatzeko beste deialdi bat, guztira 1,8 milioi eurokoa, eta bere helburua da sektore honetan dinamizazio eta lehiakortasun estrategiak sustatzea. El Gobierno ha aprobado una orden del Departamento de Turismo y Comercio que tiene como objetivo impulsar la actividad de las asociaciones de comerciantes, para lo que se destinará una partida de 1,8 millones de euros. Eta orain, azpiazu sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bingen. Egun on denoi. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las directrices presupuestarias de Euskadi para el año 24, del que será el último presupuesto de la actual legislatura. El planteamiento estratégico de las cuentas vascas busca afianzar la recuperación económica tras la pandemia y las incertidumbres mundiales que se dan, de forma que se garantice el desarrollo económico sostenible y el empleo de calidad, junto a potentes políticas sociales que aseguran el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, haciendo frente al reto demográfico y apostando por la juventud. Estos presupuestos son garantía de futuro. Tienen ustedes el cuadro macroeconómico 22-24, que anticipa que el crecimiento de la economía vasca se moderará respecto al excelente resultado del año 22. En concreto, se prevé un incremento del PIB del 1,6% para este año. Revisamos, por lo tanto, en una décima la previsión que teníamos para este año anteriormente y confirmamos la previsión de crecimiento que teníamos para el 24 en el 2,1%. La recuperación de las economías desarrolladas está sorprendiendo por su alto contenido en empleo y Euskadi no es una excepción. Así, nuestra previsión es que el número de puestos de trabajo creados este año sea de unos 11.000 y otros 16.000 el próximo. La tasa de paro en el 23 será del 8,2% y el año 24 será del 7,5%. Gobernu Kontseiluak gaur onartu ditu 2024ko Euskadiko aurrekontuen gidalerroak. Hain zuzen, legegintzaldi honetako azken aurrekontua izango da honako hau. Horrela, Euskal kontuen planteamendu estrategikoak susperraldi ekonomikoa sendotzea du helburu. Pandemiaren eta munduko ziurgabetasunen ondoren, garapen ekonomiko jasangarria eta kalitatezko enplegua bermatzeko, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea ziurtatzen duten politika sozial sendoekin batera erronka demografikoari aurre eginez eta gazteriaren aldeko apostua eginez. Aurrekontu hauek etorkizuneko berme dira. Gidalerroen oinarri den agertoki makroekonomikoak euskal ekonomiaren hazkunde aurreikuspena gorantz berrikustea aurreikusten du eta 2023an 1,6koa izango da. Ekonomia garatuen susperraldia harridura zorrarazten ari da duen enplegu eduki handiagaitik eta Euskadi ez da salbuespena. Aurreikuspenen arabera, aurten 11.000 lanpostu inguru sortuko dira eta beste 16.000 berriak datorren urtean. Langabezi tasa 8,2koa izango da aurten eta datorren urtean 6,5era jaitsiko da. La formación bruta de capital será de nuevo el componente que obtendrá las mayores tasas de crecimiento tanto el presente año como el próximo. El proceso de recuperación de la crisis generada por el virus está incompleto en muchas áreas y por ello la demanda sigue siendo elevada. Esto favorece que las empresas vascas acometan nuevos proyectos de inversión
incluso en momentos de incertidumbre como los actuales. A su favor juega el impulso que desde Europa se está dando a la transformación digital, medioambiental y social, que abre la puerta a nuevos campos de inversión. En sentido contrario, juega la subida de los tipos de interés, que encarece el crédito y reduce la rentabilidad de los nuevos proyectos. Respecto a la solidez de las finanzas públicas, en estos momentos no se ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y en el momento en que se haga, la senda de déficit y la deuda para Euskadi se deberá establecer, acordar en la Comisión Mixta de Concierto Económico. En cualquier caso, el Gobierno vasco aprovechará al máximo los márgenes de flexibilidad presupuestaria hasta el momento en que se desactive formalmente la citada cláusula. Finantza publikoen sendotasunari dagokionez, une honetan ez da desaktibatu egonkortasun ituniko IES klausula, eta Euskadirako defizitaren eta zorraren bidea egiten den unean, ekonomi itunaren batzorde mistoan ezarri beharko da akordioa. Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak ahalik eta gehien baliatuko ditu, klausula hori formalki desaktibatzen den unera arte. Aurrekontu malgutasunaren marginak. Testuinguru horretan, finantza publikoen iraunkortasuna gobernu gisa dugun erronka handietarako bat da. Izan ere, gai izan beharko dugu, konsolidazio fiskala inbertsio premia izugarri batzuekin uztartzeko. Izan ere, inbertsio hori beharrezkoa da, klima aldaketaren aurkako borrokaren eskakizunetara ehun ekonomiko eta soziala egokitzeko, gizarte azpiegiturak berritzeko eta teknologia eta berrikuntzan oinarrituta hazkunde ekonomikoaren potentziala bultzatzeko. Con todo ello, y bajo el prisma de la igualdad de oportunidades, Euskadi se reafirma en estas directrices en su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y destaca nuestro alto grado de alineamiento con la triple base económica, social y ambiental y del desarrollo sostenible. Esto supone seguir impulsando actuaciones dirigidas a fortalecer el sistema de protección social, los servicios sociales y los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia. Además, se pone el foco de atención en la juventud, prestando una atención integral para facilitar sus procesos de emancipación como vía principal para abordar el reto demográfico. Junto a ello, salvaguardar y potenciar la salud de la población como bien público de máximo interés. Implica seguir apostando por un sistema universal, equitativo, público y de calidad. Se impulsará la inversión en salud de la infancia y la adolescencia y un envejecimiento orientado a una vida plena, además de reforzar la atención primaria y su rol como eje central del sistema. En 2024 se acelerará el proceso de modernización de instalaciones y equipamientos. Euskadi avanza, además, hacia un modelo educativo adaptado a los retos de futuro. Los grandes desafíos en torno al cambio climático, la revolución tecnológica y los cambios sociodemográficos exigen adaptar nuestro sistema educativo para dotar al alumnado no solo de las competencias digitales y tecnológicas exigidas, sino también del pensamiento crítico, la creatividad y la formación humanista. Respecto al ámbito económico, el presupuesto del 24 potenciará la creación de las oportunidades de empleo para todas las personas y se definirán un conjunto de estrategias específicas para la mejora de las cualificaciones en nichos de empleo particulares y para establecer una alianza intergeneracional y contra la segregación laboral por género. La apuesta firme y continuada de las administraciones vascas por una política industrial proactiva es lo que ha permitido mantener una industria vasca cada vez más competitiva a nivel global. Euskadi dará continuidad al gran esfuerzo de inversión en I+D+I para aproximar al País Vasco a las regiones más avanzadas de Europa en el ámbito de la innovación. Otros aspectos contemplados en las directrices son el avance en la articulación de un sistema de movilidad sostenible y en el despliegue de la Agenda Urbana de Euskadi hacia ciudades sostenibles. Además,
El presupuesto del 24 impulsará de forma firme las energías renovables. Una vez aprobadas las directrices económicas del presupuesto para el año 24, el Departamento de Economía y Hacienda comenzará a dar forma al proyecto de presupuestos trabajando codo con los diferentes departamentos, de forma que el próximo 24 de octubre se pueda aprobar en el Consejo de Gobierno y comenzar su tramitación parlamentaria. Para ello, dentro de 3 meses, actualizaremos el cuadro macroeconómico, una vez que salga el dato definitivo del segundo trimestre. Con ese cuadro macroeconómico, en el Consejo Vasco de Finanzas realizaremos hacia el 15 de octubre las estimaciones de ingresos y, por lo tanto, de las aportaciones que al Gobierno pudieran corresponder para el ejercicio siguiente. Y una vez que completemos ya materialmente el presupuesto, lo presentaremos, como decía, el 24 de octubre al Consejo de Gobierno. Eskerrik asko. Iker. Protección a los informantes de casos de corrupción. Quería preguntarle cuál es el motivo de que el Gobierno vasco haya venido rechazando en los últimos años diferentes propuestas en este sentido. ¿Por qué la ha adoptado ahora solo cuando ha sido directriz europea y estatal? Y también preguntarle si todos los ayuntamientos y diputaciones y organismos públicos en general tendrán que tener este mismo canal y en tal caso quién centralizaría esa denuncia. Y al consejero de Economía le quería preguntar en relación a la reforma fiscal. En su momento se planteó hacer un análisis entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Los resultados electorales ya no garantizan que esa mayoría sea suficiente en los 3 territorios para abordar esa reforma fiscal. Y quería saber si ha cambiado el escenario o si han hecho algún análisis a este respecto. Bueno, con respecto a la primera cuestión, el Gobierno vasco esperaba desde 2019 esta circunstancia en la que se viera obligado a adoptar este sistema o este cauce interno de denuncias y de protección. Y el Gobierno decidió, conocida la directiva europea, esperar a que se produjera su transposición a la legislación española, cosa que se ha producido en febrero de 2023. Es a partir de ese momento de que el Gobierno, por un lado, porque así debe ser, porque así es establecido en la ley española, aprueba con carácter urgente este decreto en lo que tiene que ver con el procedimiento interno de denuncia y protección. Quedaría pendiente el procedimiento externo, que deberá ser desarrollado en la Ley de Transparencia que el Gobierno envió al Parlamento y espera que pueda ser aprobado próximamente por el Parlamento vasco. El decreto que hoy hemos aprobado se circunscribe al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y de todos los organismos y entes que dependen de él. Y prevé la creación de un responsable que tendrá carácter independiente, tendrá la consideración de alto cargo del Gobierno, y el decreto ya aprobado establece todo el procedimiento para la recepción de esas denuncias, su análisis, su valoración y para la posterior adopción de las medidas que sean necesarias. Bien, en relación al tema fiscal, como sabemos ya, hay un compromiso político desde bastante antes de las elecciones por parte del Partido Nacionalista Vasco, por parte del Partido Socialista y del propio Lehendakari, que dijo que este año íbamos a abordar la reflexión y el trabajo en materia fiscal, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo en el seno de la OCT, del órgano de coordinación tributaria? Estamos permanentemente, trabajando, Gobierno y diputaciones, pues en testar medidas, en cuantificar, etcétera. Ese es un trabajo permanente y habitual. Pero vamos a dar un poco margen de maniobra que se constituyan las diputaciones y las juntas generales, de manera que entre todos, podamos avanzar en ese futuro cambio tributario que eventualmente pudiera adoptarse, pero que el compromiso político ya existe. Rodrigo. Sí, dos preguntas quería hacer al consejero Azpiazu. Ha elevado la previsión de crecimiento para este año una décima. ¿Da por superado el escenario de incertidumbre que se desató tras la invasión de Ucrania y que
nos lleva incluso a temer una posible recesión. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora ya todo va a ir a mejor, lo que queda de 23 y del 24? Y una segunda pregunta, en este escenario, ¿cómo van a influir los fondos europeos? Se ha quejado usted últimamente de que no están llegando al ritmo que deberían llegar y que parte de la responsabilidad es del Gobierno central. Hoy Denis Itxaso dice que la mitad de estos fondos los gestiona Euskadi. No sé, esto que tiene que responder. O sea, yo no me quiero meter en una guerra de cifras porque sería mucho mejor poner las cifras sobre la mesa y que pudiéramos todos analizarlas, ¿no? En relación a la primera pregunta, es decir, nosotros hemos variado efectivamente una décima la previsión y hay muchos organismos internacionales y no internacionales que están variando también las previsiones en positivo para el conjunto de la economía española, incluso con tasas superiores a esta, ¿no? Es cierto que hay, en el ámbito europeo hay una recesión técnica y Alemania también está en recesión técnica y eso, en un marco europeo del que tanto dependemos, tiene implicaciones, digamos, también para Euskadi y eso hace que nuestra tasa de crecimiento no pueda ser tan grande. Pero, en todo caso, es mucho más grande que la tasa que la de cualquier país europeo. Además, creemos que ese incremento de la economía va a ser más intenso todavía el año que viene y, en ese sentido, tenemos que entender, bueno, como una situación económica, digamos, favorable o positiva, ¿no? En este contexto de incertidumbre, evidentemente, que no ha terminado. La incertidumbre está ahí, ¿no? Es decir, todavía la guerra de Ucrania está ahí, con los efectos que pueda tener. Todavía se están adoptando medidas en materia de control de precios a través del Banco Central Europeo, mediante subidas de tipo de interés, que también va a tener efectos sobre la economía en el sentido de ralentizarla y frenarla un poco. Vamos a ver cómo acaba todo esto también, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí rechazamos, y ya lo habíamos rechazado hace muchísimo tiempo, porque nunca lo hemos considerado, es que Euskadi entre en recesión económica. Eso ya lo habíamos descartado. Había agoreros que decían que sí, que íbamos a entrar, que esto iba a ir mucho peor. Y nosotros, analizando sinceramente la información que tenemos, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Y con nuestros métodos de análisis, con nuestra gente y con nuestros instrumentos y modelos, no veíamos nunca que iba a haber un tema de recesión. Y, de hecho, ahora vemos, efectivamente, bueno, pues que la economía, insisto, va relativamente y razonablemente bien, que irá el año que viene mejor, que va a permitir generar, como les decía, 16.000 empleos el año que viene, 11.000 este año, y que la tasa de paro, que habíamos fijado al inicio de la legislatura, que estuviera como media por debajo del 10%, que era un objetivo de legislatura, este año entendemos que como media se situará en torno al 8,2% y el año que viene lo hará en un 7,5%, con lo cual yo creo que es un objetivo de legislatura muy importante que se va a cumplir, yo creo, con mucha holgura, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, incertidumbres al margen, yo creo que tenemos un contexto económico favorable, ¿no? Lo de los fondos, vamos a ver, el hecho, evidentemente, los fondos tienen un impacto positivo en la economía. Nosotros hemos intentado un poco cuantificarlo y medirlo, ¿no? Pero cuando vengan, efectivamente, los fondos, bueno, cuando vengan de manera suficiente para que ese impacto se empiece a ver. De hecho, ¿están viniendo? Sí, pero está viniendo poco. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo, insisto, no me quiero meter ahora en cifras, pero el año 23 era el último año en que, en principio, Europa iba a dar fondos o era el último año para comprometer fondos a proyectos concretos, ¿vale? El año 23. A estas alturas del 23, habiendo pasado el 21, 22 y 23, yo creo que España tiene en torno a 30.000 millones de euros de los 70.000 inicialmente, que se amplían hasta 80.000 de subvenciones que se prevén que vengan, ¿no? Entonces, es una cuantía globalmente baja. De esos 80.000 más o menos, 22.000 se han distribuido por conferencias sectoriales. ¿Y qué nos ha venido? Pues nos ha venido bastante poco, nos ha venido en torno al 4,7, 4,8%, un indicador parecido al de la población. Nosotros defendíamos que teníamos proyectos que estaban, digamos, muy vinculados a las exigencias europeas, a proyectos transformadores en materia de energía, etcétera, que, bueno, que teníamos capacidades para absorber más recursos. Pero el reparto fue prácticamente por indicadores de población. Bien, y además es más. Y luego, ¿de esos cuántos han venido al Gobierno? 1.000 millones. En torno a 1.000 millones, 1.025 creo que es. Bueno, tengo comparecencia para explicar en el Parlamento estas cifras con detalle el lunes, y el lunes lo haré. Y el Gobierno, aparte, o sea, al margen de ese reparto, digamos, a través de conferencias sectoriales al Gobierno vasco,
también ha dado dinero a empresas y a instituciones, en torno a 500 millones de euros, que es una cuantía pequeña en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros no es por molestar ni por meter el dedo en el ojo a nadie, estamos queriendo que esos recursos se ejecuten. Europa lo quiere, y yo creo que el Gobierno español también lo quiere, y nosotros lo queremos y lo necesitamos, con lo cual vamos a seguir peleando. Para ello, hemos pedido flexibilidad, para ello hemos pedido que se aborden la posibilidad de, que ya lo veníamos haciendo hace tiempo, de los PERTE regionales. Veníamos la posibilidad de que podamos, cuando nosotros no podemos estrictamente cumplir el objetivo que ellos nos dicen que hay que cumplir con los dineros que nos dan, que podamos destinarlo a otro objetivo que respete el marco europeo, pero que tengan esa flexibilidad, que hay que suprimir o hay que reducir la burocracia. Todo eso estamos pidiendo. Nos estamos poniendo a disposición para facilitar esta tarea con el Gobierno español. Porque, insisto, es algo que queremos y necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, han venido los dineros que han venido. ¿Qué va a ocurrir en Europa? Hombre, pues cuando Europa vea que efectivamente todavía han dado 30.000 y tienen que dar hasta 80.000 de subvenciones, más otros 80.000 o más de la adenda en tema de préstamos, pues si eso se quiere hacer en el plazo que inicialmente había previsto Europa, eso es imposible. Entonces, Europa va a tener que flexibilizar, España va a tener que reconocer que no puede efectivamente absorber al ritmo que inicialmente se pensaba. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando con toda la intensidad que podamos, pero sabiendo que aún faltan un montón de recursos y, bueno, pues ahí tendremos todo ese camino que recorrer. A nosotros, insisto, nos interesan mucho los recursos porque sí tienen un impacto económico importante. Yo creo que, bueno, todavía, efectivamente, cuando los proyectos ya estén en ejecución, pues sabremos cuál va a ser el impacto. De momento, la cuantía está ahí también, ¿no?, de los recursos que han venido. Esto en términos de PIB, bueno, pues ya hemos hecho algunas estimaciones, pero creo que tampoco es cuestión de avanzar aquí estimaciones porque puede dar lugar más confusión que otra cosa. Pero el impacto de 170 millones a nivel del Estado o de los miles de millones que vengan a nivel de Euskadi, claro que van a tener un impacto positivo y en parte va a servir pues para que ese ritmo de crecimiento crezca. Además, por eso decía que la inversión va a crecer y ese aumento de crecimiento basado en la inversión lo que va a hacer es crear una economía con más futuro, con más potencial de crecimiento para el futuro, que eso es lo importante, ¿no? David. Sí, yo quería volver al tema del sistema de protección. Quería saber cuándo o qué posición tiene el Gobierno de que se pueda activar el sistema y si ya se ha decidido quién va a ser la persona que lidere este órgano y cómo, en todo caso, cómo se va a elegir, a quién va a corresponder la designación. Bueno, hoy aprobamos el decreto que entrará en vigor en cuanto se publique en el boletín de la Comunidad Autónoma Vasca y a partir de ese momento se iniciará el proceso para su puesta en marcha. La designación de esta persona, en este caso, corresponde al Departamento de Gobernanza y Desarrollo Autonómico, que es de quien formalmente va a depender. Una vez se publique en el boletín, ¿se activará inmediatamente o se establece en el decreto algún tipo de plazo para que entre en funcionamiento? La voluntad del Gobierno es hacerlo cuanto antes. Echaron. José. Sí, una primera pregunta para el consejero Azpiazu, después de su respuesta tengo otra para el portavoz. La pregunta para el consejero Azpiazu tiene que ver precisamente con la ejecución de los fondos europeos. De hecho, él mismo también, el portavoz de su partido, está colocando esta cuestión, cómo están ejecutando las administraciones los fondos europeos. Y usted ha hecho alusión a los 1.000 millones de euros transferidos por parte del Gobierno Central al Gobierno Vasco en función de sus competencias para llevar a cabo la ejecución de estos fondos. ¿Qué porcentaje de estos fondos, de estos 1.000 millones, han sido ya ejecutados por parte del Gobierno Vasco? Bueno, depende de lo que se entienda por ejecución. Es decir, la reasignación de los fondos ha sido ya importante y yo diría que la ejecución está en torno al 80%. Ahora mismo las cifras concretas no se puedo dar, pero insisto, el lunes en el Parlamento tengo que dar cuenta detallada de toda esta información y lo haré allí, ¿no? Pero la ejecución que hemos hecho con nuestros recursos es una ejecución bastante elevada. Entonces, son 800 millones de euros, teniendo en cuenta que la referencia son 1.000, Sí. se han ejecutado ya 800 millones de euros. Esa es la cifra. Sí, sí. Perfecto. Y al consejero de Deporte, también de Cultura, porque tiene que ver con el Tour de Francia, hoy hemos conocido a través de Denis Itxaso en la revista Radio Euskadi que él ha sido invitado para participar, entiendo que como representante
del Gobierno de España en los actos del arranque del Tour de Francia. Me gustaría saber si también se ha invitado, en este caso, al jefe del Estado, al presidente del Gobierno y o al ministro de Deportes, al señor Iceta. No, las invitaciones que se han cursado se han dirigido, por un lado, al delegado del Gobierno español en Euskadi, se han dirigido, en lo que tiene que ver con el ámbito institucional y político, se han dirigido a los responsables de los partidos políticos vascos con representación en el Parlamento, a la presidenta del Parlamento y a las otras instituciones del país, diputaciones y ayuntamientos de las capitales. Y teniendo en cuenta la dimensión internacional que supone un evento de estas características, que además el Gobierno vasco está publicitando durante estos meses, ¿cuál es el argumento, cuál es la razón de que me han sido invitados las autoridades del conjunto español? Bueno, no hay ninguna razón ni para invitarlas ni para no invitarlas. Esta es una organización que han asumido las instituciones vascas en relación con una organización privada francesa que organiza el Tour de Francia, y así es como hemos procedido, tanto en su momento cuando se apostó por traer el Grand Depart del Tour de Francia a Euskadi, como en todas las fases posteriores que han tenido que ver con su organización y con su financiación y desarrollo. Solo una cuestión para terminar con este tema. ¿Esta decisión es una decisión que adopta usted como consejero? ¿Es una decisión consensuada por parte de todo el Gobierno vasco, incluidos los consejeros socialistas? Bueno, el responsable en el Gobierno vasco para la coordinación con otras instituciones de cara a la organización del Grand Depart es nuestro departamento, y esta es la propuesta que hemos realizado a las otras instituciones vascas. A ver, ni lehenengo. Vale. Bueno, izan da, askunde ekonomika urtengo da, izango dela, euneko 1,6 da urtean handiagoa, ez? 2,1 Zer egin izango da horrekontuetan? Ba, bueno, ekonomia ondo badoa, errekursoak gehiago ingo dira, eta posible izango gara gehiago egiteko. Hori da normalena, edo hori da gertatuko dana. Ikusi beharko dugu, ez, urrian, egiten denuen kontseilua bilera egiten duenean, aldundiek ikaseta, ikusiko dugu, zeintzun diren, bueno, zelan joan den rekaudazioa urten, zeintzun diren rekursoak, urtengo rekursoak, eta ekonomiaren askundea kontutan hartuz, egingo dugu prebizioa datorren urterako, ez? Eta horrek emango duzku, zeintzuk izango diran datorren urtean ekiko duzuen errekurtsoak. Orduan, ekonomia oso garrantzitsua da proiekzio horrek ere egiteko. Gero, funtza Europako funtzak, bueno, esan doa, ni datu batzuk eman dutez. Europatik etorri ziren 23 bukatu baino harinago, 80.000 milioi euro, gutxi gora bera, eta etorri dira 30.000, ez? Da hori arazo bat da danontzat. Claro, diruak Europatik Espainiara espadira etorten ez dira pasatzen Euskadira. Orduen hori ez ondo engrasatutako behar dugu diru horrek ukiteko, esan dute moduan diru horrek guretzat beharrezkoak dira. Gure ekonomiarentzat, gure proiektuarentzat, gure enpresarentzat, gure hiritar guztientzat oso garantzioak dira eta beharrezkoak dira. Horregatik da gure kezka eta batzutan gure denuntziare. Badakit ez dena errezat dana egitea, behar da moduan 21-tik 23 epe hor barruan, hori badakigu, baina, bueno, nik uste dute gauza batzuk aldatu lehitezkela, funtzen martxa handiagoa izateko, hobea izateko. Da horretarako gu prest gaude, eta horretarako Espainiko gobernuak ere gure laguntza eta gure kompromiso aukiko dugu.
Bueno, galdetu didazu zergatik onartu den orain sistema hau. Bueno, onartu da orain, alde batetik 2019an izan zelako Europa mailako zuzentarau bat eskatzen zuena eta ezartzen zuena prozedurak onartzea salaketak egin ditzaketen personen babesa bermatzeko. Jakitun ginen, Jaurlaritza jakitun zen zuzentarau hori ekarri behartzela lehenengo Espainiako lege dira, eta horrela egin du 2023ko otsailean Espainiako parlamentuak, eta behin lege horretan finkatuta administrazio publikoek dauzkagun betebeharrak onartu du ahalik eta modurik azkarrenean Eusko Jaurlaritzak dekretu hau. Eta gero egiten dira zu galdera non geratzen diren etika publikoak, bueno, batzordeak. Hemen egoera sistema konplexua daukagu. Alde batetik daude administrazio honetako goi-karguek hartzen ditugun konpromisoak eta erantzukizunak kargoa hartzen dugunean gure informazio guztia jakinarazteko administrazioari. Administrazioan persona arduradun bat dago, gure berri jakin behar duena, eta gure bete beharra da, goi-kargu garenon bete beharra da, zerbitzu horri gure informazio guztia ematea. Bai, ona etorri aurrekoa, bai agintean gaudenean eta bai agintea uzten dugunean. Beste alde batetik dago batzorde etikoa. Eta batzorde etikoaren eginkizuna da aztertzea gure funtzionamentua egokia da, edo estan, sugerentziak egitea eta azterketak egitea eta proposamenak egitea. Gaur onartu dugun zerbitzu honek beste eginkizun bat dauka. Gertaliteke, bai administrazio baten barruan, edo bai administrazioaren inguruan lan egiten duen persona batek ikustea, daudela jokabide ezegokiak. Eta berak susmori edukitzea, bai indarrean dauden arauak apurtu daitezkeela pentsatzen duelako, edo bai jokabide irregularrak egon daitezkeela pentsatzen duelako. Gaur onartu dugun zerbitzu honen bitartez, bide bat eskaintzen zaio. Persona horri bere salaketa aurkeztu dezan, administrazioak obligazioa hartzen du salaketa hori aztertu eta erantzun bat emateko, eta zerbitzu honen bitartez bermatu behar dugu salaketa hori egin duen pertsonaren babesa konfidentzialtasun guztia bermatuz. Manuel Álvarez. Gracias. Más bien una aclaración, porque hay un dato cuando menos aparentemente extraño en el tema de la creación de empleo. El pasado, a mediados del pasado mes de marzo, yo creo que hubo incluso una comparecencia, que estoy leyendo directamente en la nota que ustedes cobraron en la página web del gobierno, hacían ya unas estimaciones, una revisión del crecimiento del año 23 y también una estimación del 24. Para el 24 ya hablaban del 2,1% de crecimiento del PIB y una creación de empleos de 10.000 empleos. Hoy, con un crecimiento del PIB idéntico del 2,1, hablan de 16.000 empleos. Claro, la diferencia es del 60%, que no es ninguna tontería. ¿A qué se debe semejante crecimiento del empleo en la estimación? Bueno, esto es algo que nos da evidentemente el modelo. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo es la capacidad de generación de empleo que se tiene en Europa, en el Estado español y aquí también, con el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese crecimiento, al incorporar también en nuestros modelos esas relaciones, esas tasas que hay entre crecimiento económico y empleo, que se ha ido efectivamente aumentando el empleo en relación al crecimiento económico, bueno, pues hace que esa variación se produzca, pero vamos, en principio no hay otro tipo de explicación. No es que haya, yo creo, ni una equivocación ni nada. Lo que hay es, bueno, pues el propio modelo da este resultado cuando hemos incorporado tasas de crecimiento y de empleo de otros ámbitos, tal y como está produciendo empleo, que es sorpresivamente alto para los crecimientos que se está viendo, pero no en Euskadi, que también, sino que en el Estado español y en el ámbito de Europa también, en algunos países que están creciendo en Europa también, ¿no? Estado de la behin martxan ez da, kontuak horrekatzeko neure horiek, baina 2022 aurrera mugatu batko dituzue gastu horiek. Ez dakit horrek nola eragingo duen kasu honetan aurrekontuak jatzerako momentuan, batu duzu, oraindik badaudela sektore batzuk susperraldia dena guztiz egonkortu. Horrek hazkundea da kasu honetan Euskadi ere bai, horrek eragingo du kasu honetan frenoa jarraitzea dioke aurrekontuarek? Baina frenoa no parketu? Aurrekontua gastua behar baino gehiago gastatu behar ez nahi izatea horrek asunen eragin dezake?
Bueno, a ver, gastu zenbat gasteko dugu, ez dakit ikusiko dugu, horrendik prebisioak aurreikuspena behar dugu jakin, ez entzuk izango den rekaudazioak eta horrendik ez dakigu, ez da denbora, hainbet denbora falta diru, lau hilabete falta dira, hori jakiteko alde batetik, ez? Gero beste batetik, arau fiskalak, Europakoak, lehen esan dutena da, Europako arau fiskalak oraindik ez dakigu zer egin izango duen, zeran martxan jarriko diren hemen. Ez dakigu arau, gastuaren araua egongo den, defizitalen nivela zeintzuk izango diren, eta horrek zeikusia handia dauka, hori argi dago. Alde batetik, badauka guk zeintzuk izango diren gure prebizioak egiten duzunean, gure rekaudazioa eta bar, aportazioak eta, baina beste batetik oso garrantzitsua da, zein izango dan, zelan egongo da mugatuta gure kapasitatea Europa esan da, ez? Hori ez dago oraindik argi, eta bueno, hori argi ez dagoen bitartean guk malgutasun gehiago daukagu, ez? Baina, bueno, momentu batean argi paretan bada, hori kontutan hartu behar da, eta hori segurazki izango da limite bat gastua, ez? Ioteko, eta hori kontutan hartu beharko da. Baina oraindik ez dakidu ezer, ez du merezi espekulaziorik egin hori buruz. Eta nahiko zenuke, epatu duzun, kasuntan, euskundean dela, berrikusi duzu, amarana gehiago egon duzu askunde aurreikuspena, enplegurako datu egona daude, ez dakit kasu honetan nahiko zenuken inbertsio ahalegina, orain arte azken 2 urteetan egin duzuena kasu honetan ez, errepikatzea, datozen urteetan ez? Bueno, gure asmoa da inbertsioan nivela mantentzea edo hastea posible bada, gorantza egitea posible bada, hobeto, ez? Krisis finanzieroa, 2008ko krisis finanzieroan gauza bat garrantzitsua zen, inbertsioa asko jaizi zela, ez? Jeuzi zen asko. Eta orain beharrezkoa da inbertsio hori martxan ipintzea. Urtero aurrekontutan inbertsio maila handia daukagu maila, eta guk egin duna azkeneko urteetan izan da plan berezi batzuk, plan extraordinario bat, 21-23, plan de inversión estratégicas, foru aldundiekin, es plan estratégico para temas de Ucrania, plan de actuación en zonas desfavorecidas, da horren helburu garrantzitsua zen inbertsioari bultzaka handi bat ematea. Badakigu inbertsio bakarrik izango dela kapaz, ez? Ekonomia gero martxan paretan denean hobeto joan dadin, ez? Eta hori da gure helburua. Datorren urtean, badakuz konpromiso handi batzuk. Gure konpromisoa legegintzaldia hasieran izan zen, I+D+I, ez? Azkundea izatea 6%. Igez izan zen 12, baita adinekoan ere bai. Posible bada urten be, 6tik gora egongo da, ez? Da, hori dalako gure helburu nagusi bat ere, I+D+I Europan, ez? Gertu egon da izen ekonomia, moderno bat, esaten dudan, ez? Europa mailan. Eta horrek helburuak lortu beharko dugu, horrek ikusiko dira, aurrekontuan barruan, posiblea da. Horrendik ez dakigu zer izango da posible, ze konpromiso asko daukaguz, lehentasun asko daukaguz, eta, danak aurrera eramateko, batzuk priorizatu beharko dira, eta ikusiko dugu. Hori da horren dakogun lana, daun artean. Iker. Volviendo al decreto de protección de los denunciantes, mencionaba que va a haber un canal interno con este decreto, pero que se tiene que regular un canal externo. Quería saber qué significa el canal externo, si es abrir las denuncias a posibles personas de fuera de la administración o cómo se va a regular. Y en segundo lugar, usted ha dicho que ese canal se regulará con la ley de transparencia que ustedes han enviado al Parlamento. Y quería saber cuándo ha aprobado el Gobierno vasco la ley de transparencia y, en tal caso, cómo ha recogido esta cuestión. Mire, me va a perdonar, pero le voy a remitir al Departamento de Gobernanza, porque no quiero meter la pata en un tema que no domino. ¿Veis? ¿David? Sí, teniendo en cuenta un poco las dudas, consejero, que expresaba sobre las reglas de déficit, ¿cree que Euskadi va a volver a tener un presupuesto de récord el año que viene? Esta es la pregunta que me hacen siempre, y siempre digo lo mismo, €1 más es récord. Yo creo que sí será fácil conseguir el récord, ¿no? Y por más de €1. Pero lo que habrá que ver es un poco cuál es la tasa de crecimiento que nos va a permitir tanto la recaudación con las reglas fiscales, todo, que es lo que nos va a permitir crecer. Y si es crecer ya es récord nuevo, ¿no?
pero bueno, no quisiera que con el tema del récord se hiciera mucha chance porque veremos lo que vamos a poder crecer el presupuesto. Esperemos que sea un presupuesto que pueda crecer lo suficiente para dar cobertura, y en eso sí creemos al conjunto de prioridades y digamos que tiene, ¿no?, y competencias que tiene el Gobierno, y ese es un poco nuestro marco. Algún euro más tendremos. David. David ya está. Sí, sí. José Mercato. Sí, insistirle al consejero Azpiazu, el dato del empleo, con esa comparativa respecto a las previsiones anteriores, es muy positivo, porque 6.000 puestos de trabajo más en la actual situación es muy significativo, pero me gustaría saber si hay algún sector de actividad que según sus previsiones va a tener una especial intensidad en la generación del empleo. Y respecto al modelo al que usted ha aludido, me gustaría saber si el modelo también incorpora variables, por ejemplo, como el que nos encontramos en un año preelectoral. Es decir, hasta qué punto la incidencia de las elecciones en los próximos meses lleva también al Gobierno a hacer este tipo de previsión tan optimista. Vamos a ver, nosotros las variables que incluyen el modelo son las variables homologadas que incluyen muchos modelos. Es decir, esto de que hay elecciones el 23 de julio, no creo que sea encajable el modelo. Es decir, yo creo que evidentemente... A las autonómicas del año que viene. ¿Las autonómicas del año que viene? Vamos a ver, en los modelos se tiene en cuenta todo lo que se pueda tener en cuenta desde el punto de vista económico con cierta razonabilidad, ¿no? Entonces, no sé si se puede meter, no creo que el modelo se pueda meter. Oye, hay elecciones tal día el año que viene y tal. Esto no lo creo, pero no lo digo en broma, pero creo que no es una variable relevante económica para meter en un modelo de previsión económica. Pero bueno, eso... Voy a preguntar, igual hay algún experto que mete variables cualitativas de esa naturaleza para hacer las previsiones. En todo caso, sí que es verdad que cualquier acontecimiento, ¿no?, que rompe un poco la rutina y tal, bueno, que es diferente, pues tiene un impacto económico. Pero bueno, yo creo que tanto como para ver cuál es el impacto económico de unas elecciones en el empleo, eso ya es un poco difícil. Respecto a los sectores. Los sectores, vamos a ver, los sectores, aquí no lo tengo, pero... la economía, vamos a ver, el empleo decía el 1,6%. Vamos a ver, en Euskadi hay dos sectores relevantes que el año que viene tenemos las previsiones apuntan que el crecimiento va a ser similar, ¿vale? Que va a ser el sector servicios y el sector industrial. Yo creo que están, no tengo aquí ahora el cuadro macro desagregado, tengo el cuadro macro más agregado, que creo que es el que también tienen ustedes, pero creo que en principio las previsiones de crecimiento de servicios y de la industria son similares, yo creo que en cuanto a la generación de empleo también. No obstante, si quiere el detalle, ya lo pediré y se lo paso. Perdón, Iker, si te puedo... estoy repasando los datos. El proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana figura en el calendario legislativo del Gobierno vasco, y las previsiones en estos momentos acaba de finalizar el trámite de audiencia pública, y la previsión es que pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno este mismo año. Sí, yo quería ser portavoz a qué se debe la carta que ha enviado el Endacari al presidente Sánchez para que dé prioridad a la región algo-atlántico con la presidencia europea, en el que igual se queda un poco relegado el tema. Bueno, el Endacari adquirió ese compromiso en diferentes foros, tanto en una reunión mantenida con los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria, como en otros foros en los que ha participado junto a Aquitania y Navarra, en el foro de cooperación interregional que tiene Euskadi con estas dos comunidades, tanto como en la reunión que hace pocas semanas celebró el Arco Atlántico en Gales, ¿no? Este es un objetivo que el Endacari considera muy importante, que además, tanto en las reuniones que ha tenido con otros presidentes autonómicos del Estado español como con representantes del gobierno francés o del gobierno portugués, han considerado que el hecho de que España tenga la presidencia europea durante el segundo semestre de este año 2023 debía y podía facilitar esa declaración. Lo que ha hecho el Endacari con su carta al presidente del Gobierno español es insistir
en la necesidad de que incorpore a su agenda europea esta petición que le plantea el Gobierno vasco, que le plantean las comunidades de la fachada atlántica del Estado español y también representantes de los estados francés, portugués e irlandés. Sí, los sindicatos de la Ertzaintza comentan que todavía no han recibido una llamada del consejero para retomar las negociaciones. No sé si el consejero ha dicho algo al respecto dentro del Consejo de Gobierno. Y por otro lado, si temen que el colectivo Ertzainas en Lucha, después de la ruptura con los sindicatos, pueda realizar algún tipo de movimiento, de acto que enturbie el desarrollo del tour, esas dos cosas. Bueno, el vicelehendakari y consejero de Seguridad tiene las puertas abiertas en todo momento para volver a reunirse con los sindicatos que representan a la Ertzaintza. Quiero recordar que el último encuentro se celebró el pasado 30 de mayo y tras esa reunión los grupos que componen la unidad sindical dijeron textualmente: hemos decidido plantarnos rompiendo cualquier tipo de negociación. La actitud del Gobierno vasco y la actitud de su consejero de Seguridad es la de mantener la puerta abierta para reanudar en cuanto los sindicatos quieran esa negociación y hacerlo además sobre las bases que hasta ahora han permitido un acercamiento que cuyo desenlace parecía muy próximo en el mes de abril y un final que también nosotros como Gobierno creíamos que podía ser algo conseguible en la reunión del pasado 30 de mayo, en el que el Gobierno respondió punto por punto a las propuestas que la mayoría sindical había realizado. No entendemos que estando en esa fase de la negociación, que viniendo además de situaciones anteriores en las que los acuerdos han estado próximos, se dé este portazo a la negociación. Lo que este momento necesita es diálogo, negociación y acuerdo. Y la voluntad del Gobierno es mantener la mesa abierta para poder alcanzar los acuerdos que sean necesarios y posibles. Y sobre otra cuestión, el temor de algún acto fuera de control por parte de este colectivo al margen de los sindicatos que pudieran turbiar el tour, ¿temen que pueda pasar algo así? Bueno, yo como portavoz del Gobierno tengo que defender la profesionalidad de todos los trabajadores de nuestra Administración y confío también en la profesionalidad de todos los trabajadores públicos de las diputaciones forales, de todos los ayuntamientos de nuestra comunidad, de sus responsables políticos y de todas las personas que, perteneciendo a la actividad privada, están participando y van a colaborar en la celebración del Tour. No cabe en nuestra cabeza, y creo que tampoco en la cabeza de la mayoría de los ciudadanos, que personas que tienen unas responsabilidades profesionales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida tengan actuaciones que estén fuera de la ley. No contemplo su escenario. Amaia, ez dizunezko ikusten markatu. Personal toda daukazu aurrean. Bueno, Jaurlaritzaren gonbitea eta Lehendakariorde eta Segurtasun Sailburuaren gonbitea etengabe dago mahai gainean. Azken bilera maiatzaren 30ean izan zen, eta bilera hura amaitu zanean, gehiengo edo batasun sindikala osatzen duten ordezkariek esan zuten, erabaki zutela planto egitea eta egon zitekeen negoziazio bide guztiak apurtzea. Hauxe izan zen beraien azken hitza. Jaurlaritzak uste du beharrezkoa dela negoziazio honi ekitea, negoziazio honi ekin behar zaio ezarrita dagoen negoziazio maila horretan, eta negoziazioak izan behar du hilabete guzti hauetan, 120 bilera baino gehiago izan dira denbora askoan, hainbat gai tratatu dira bilera bietan, 40 bilera izan dira eta 120 ordu, beharrezko ikusten da bilera bietan mahai gainean planteatu diren gaiei eustea akordioetara iristeko borondatearekin. Eta Jaurlaritzaren jarrera da negoziazio horri ekitea lehenbailen eta mahai gainean dauden gaiei buruz hitz egitea eta alden neurrian eta posible den neurrian akordioak lortzea. Bueno, maitik altxatu zanak esan beharko digu maira bueltatu nahi duen edo ez. Gu zai gaude.
eta nahi dugu buelta hori gertatzea. Eta konfliktoa pilpilean dagoela eta turra gainean, zarete, azkenean oztopo indezake. Ez dizut ondo entzun markatu. Turrare gainean, eta eztabaida hau eta konfliktoa bere horretan eta pilpilean benuz haute zareten turrean eragine zuzenez. Bueno, turraren antolakuntzan lan handia egonda eta erakunde eta persona askok lan hartu dute prestakuntza lan hauetan. Egon dira Jaurlaritzaren ordezkariak, segurtasun sailetik, kultura sailetik, osasun sailetik, egon dira administrazioen ordezkariak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundien izenean, egon dira hiru hiriburuetako udaletako langile eta teknikariak guzti honetan lanean, eta hainbat persona jarduera pribatutik egin beharrekoak betearaziz eta betez organizazio honetan inplikatuta. Jende asko da lanean egondana, jende asko da lanean dagona, eta gobernu bozeramale bezala defendatzen dut administrazio guztien izenean lanean adiri den personak profesionaltasunez jokatzen dutela, defenditzen dut personagien profesionaltasuna, eta etzaigu buruan gabitzen legez kanpo edo arauz kanpo egon ditezken jokabideak egotea. Gutxiago, profesionaltasun hori aitortzen diegun pertsonen kasuan. Beste gai bat ere, adineko egoitzen dekretua iragarri du Jaurlaritzak eta aldaketa esentutak noizko eta nola egiteko. Bueno, Jaurlaritzak beste dekretu batzuekin egin behar duen bezala, egin duena da audientzia publikoan jarri dekretu bat izango den tekstu bat. Orduan, audientzia publikora eraman dugun herritarrek ezagutu dezaten eta eragileak ezagutu dezaten testu horren atzean lan handia dago, nagusi agendari lotutakoa, bertan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak, 3 foru aldundiek eta hainbat eragilek, eta orain, testu horrek nolabait jasotzen du erakunde ezberdinen ikuspegia bakoitzari bere esparruak eta bere eskumenak aitortuz. Orain, egongo da aztergai eta nahi duenak bere ekarpenak egin ditzan zabalik, hortik aurrera tekstu honek jaso behar du Jaurlaritzaren barruan ezarrita dagoen prozeduraren arabera hainbat sail eta departamenturen oharra eta oneritzia, gero pasa beharko du OCE edo kontrol ekonomikoa egiten duen bulegoarena, eta azkenean jaso beharko du kojuaren ebazpena. Txosten guzti horiek eta tramitazio guzti hori eginda, egongo gara moduan, azken testu bat idazteko eta gobernu batzordera ekartzeko. Bere denbora beharko du. Bueno, tramitazioak denbora ezberdinak izaten dituzte, gaur ez naiz kapaz esateko ze epetan izango den gobernua dekretua onartzeko moduan. ¿El gobierno baraja que se pueda aprobar ese decreto esta legislatura o con los tiempos que nos ha explicado ahora mismo puede quedar la puerta abierta que no se apruebe? Bueno, hay un procedimiento establecido que es la tramitación que siguen todos los decretos que este gobierno termina aprobando, este gobierno y también los anteriores. Hay un procedimiento establecido que hay que seguir y que suele tener una duración mayor o menor en función de las alegaciones que se reciban, de las consideraciones que se hagan, de las respuestas que se tengan que dar. Lo que se ha puesto a audiencia pública o lo que se expone a la población es un texto previamente acordado entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales, que son las competentes en esta materia, donde se propone un nuevo modelo de organización para las residencias para los próximos años. A partir de esta audiencia pública, este texto será sometido a los informes de los diferentes departamentos del Gobierno que deben informar sobre él. Deberá recoger estas consideraciones, deberá pasar el trámite de la Oficina de Control Económico, que es quien debe hacer una evaluación de su contenido económico. Finalmente tendrá que pasar por la Comisión Jurídica Asesora, COJUA, que es la que tendrá que informar sobre su legalidad, y ese será el momento en el que el Gobierno podrá redactar el texto definitivo del decreto y aprobarlo. En función de lo que dure esta tramitación y de los plazos que cada institución necesite para dar para informar favorable o desfavorablemente, pues en función de eso sabremos si estamos o no en condiciones de aprobarlo en lo que queda de legislatura.
Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko bai.